El PSC desde su fundación defiende que Cataluña es una nación desde el siglo pasado, porque el PSC se fundó hace 40 años, defendemos lo mismo. Buenas noches. Los socialistas se rinden ante el separatismo y no renuncian a la hoja de Pedralbes. El PSC exige que Cataluña sea reconocida como una nación dentro de una hipotética España plurinacional. Hablan de que la mejor manera es un Estado federal en el que debe caber el diálogo, la negociación y el pacto junto a un modelo lingüístico flexible. Pero no nos sorprende, no es ninguna novedad que Miquel Iceta siempre se haya arrimado más a aquellos que abogan por romper España que los que apuestan y luchan por mantener el país unido. Nunca en el seno del PSC han dejado pasar la oportunidad de apostar por el separatismo, y mucho menos ahora, cuando en Ferraz ultiman los detalles de ese gobierno de coalición con Podemos. Un ejecutivo que depende de los separatistas y que estos no darán a cambio de nada. Hoy el PSC se tiñe de morado y se pone la estelada para que Pedro Sánchez pueda continuar en la Moncloa, y no lo va a hacer a cualquier precio. A pesar de que la militancia haya respaldado el pacto entre PSOE y Podemos, los españoles prefieren un gobierno de los socialistas que esté apoyado por el Partido Popular y por Ciudadanos. Una encuesta de Sociométrica para el Español de la que también se desprende cómo se prefiere volver a votar en unas terceras elecciones que un gobierno que necesite de los separatistas. Sin embargo, el Partido Popular parece no estar dispuesto. Llevan 2 semanas intentando blanquear a Esquerra Republicana y el señor Iceta diciendo que en el fondo esto que le está pidiendo Esquerra Republicana ya es lo que tanto Susana Díaz como el resto de varones aprobaron en la Declaración de Granada y en la Declaración de Barcelona. Y creo que esto es muy grave. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada en la que se ha cobrado todo el protagonismo, un acto institucional en el Palacio de Cibeles. Javier Ortega Smith pronunció su discurso y tras él una mujer le increpó. Hablaremos en unos minutos con el secretario general de Vox. Comienza el juicio contra el yihadista que planeó atentar en Madrid. Fue detenido en diciembre de 2017 y tenía previsto actuar esas mismas Navidades. Había asumido los postulados más radicales del Daesh y estaba a punto de cometer un atropello masivo en Puerta del Sol. El proceso judicial se ha iniciado hoy en la Audiencia Nacional y se enfrenta a más de 30 años de cárcel. Cecilia ha azotado con dureza a Francia. 4 personas han muerto durante este fin de semana y otras 2 han desaparecido tras las intensas lluvias, fuertes rachas de viento y mortal oleaje. Muchos puntos están en alerta roja e incomunicados en estos momentos. En tan solo 48 horas han caído tantos litros como en 2 o 3 meses de lluvia. Ya son 5 semanas de protestas en Líbano. Las movilizaciones arrancaron ya hace más de 40 días en medio de una crisis económica sin precedentes. Este lunes, centenares de personas han bloqueado las carreteras de Beirut después de un ataque de los grupos chiíes a los manifestantes. Analizamos la situación en nuestra sección de Mundo en Guerra. Contra la violencia no se hace política en este país. No, con inmigración, más con inmigración. Estamos aportando mucho, señalando, respetando mucho, ¿vale? Y yo de este país no cobré ningún duro, ¿vale? Y llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respeto para las muertas, respeto a las mujeres víctimas de la violencia en todo el país. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y esas imágenes que acaban de ver se corresponden a un acto institucional en el Palacio de Cibeles. Después del discurso de Javier Ortega Smith, una mujer le increpa. Unos hechos que han llevado a la mayoría de medios de comunicación y políticos a las acusaciones de que Vox había reventado el acto institucional. Durante el discurso de Ortega Smith, varias mujeres presentes en este acto han tratado de acallar las palabras del dirigente de Vox mediante abucheos y patadas
maltratadas en el suelo. Algunas de ellas incluso han llegado a abandonar la sala. Hablamos ya con el secretario general de Vox, con Javier Ortega Smith. Señor Ortega, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo ha vivido esta mañana ese acto institucional? Pues con tristeza en primer lugar, porque es lamentable ver ese consenso del silencio negacionista al que se suman de rodillas el Partido Popular y Ciudadanos con la izquierda más sectaria, aquella que no quiere que se hable de la verdad, que se diga que víctimas son todas las mujeres, todas, y que además también son víctimas los hombres y los niños. Y lo he vivido con pena porque se demuestra cómo se suman rápidamente el Partido Popular y Ciudadanos a un acto en el que se ha intentado silenciar la voz del único partido que habla con claridad y que dice las cosas como hay que decirlas, sumándonos, por supuesto, al dolor por todas y cada una de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas heterosexuales, pero añadiendo también nuestro dolor y nuestra preocupación por todas aquellas otras víctimas, mujeres que lamentablemente los pactos de Estado y las leyes actuales no protegen, y también de esos hombres que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Así que hemos vivido este acto con pena, con dolor y también con la resignación de saber que, por ser la única voz que denuncia lo que está ocurriendo, somos también víctimas de los insultos, de los intentos de boicot para que no habláramos, de cortarnos en el tiempo que teníamos asignado. En fin, ¿qué vamos a decir que no conozcan millones de españoles? Cuando te sales del discurso oficial, del discurso imperante, te conviertes en el objetivo y la diana de bien la izquierda sectaria o bien de la derechita cobarde. La oposición, como bien dice, ha arremetido un bloque contra ustedes, les ha atacado. Les escuchamos y, si le parece, ahora le pido una valoración. La ultraderecha ha llegado para hacer contra la democracia algunos envites importantes, y han empezado por por cuestionar libertades y por cuestionar una realidad que hoy duramente tiene otra asesinada en Tenerife. ¿Cómo vamos a negar que ha sido asesinada? No entiendo los planteamientos de Vox en materia de violencia de género, no los comparto, y ojalá que poco a poco vayan entendiendo que esto no es un elemento, una realidad para hacer lucha política, para confrontar, sino para sumar. Que hombres y mujeres tenemos que ir de la mano luchando contra esta lacra que se lleva por delante la vida de decenas de mujeres cada año, y que de esto no se puede hacer una batalla política porque saldríamos perdiendo todos. Te has negado a saber. Y lo siento profundamente, además. Y siento aún más profundamente que, al igual que hicisteis con un minuto de silencio para una persona que había sido asesinada delante de sus 2 hijos, vengáis hoy aquí a reventar otra vez un acto como estas características. Lo siento profundamente. Acabamos de escuchar críticas desde el Gobierno, desde Ciudadanos y también desde el PP en ese mismo acto. ¿Qué tiene que responderles? Nosotros, desde Vox, lo que sentimos profundamente es que el equipo de gobierno, el Partido Popular y Ciudadanos, le estén dando la razón a la izquierda sectaria en su ideología de género, en esa gran mentira que dice que solo hay una parte de las víctimas, aquellas mujeres que desgraciadamente han sufrido la violencia de sus parejas heterosexuales, pero se olvida de aquellas otras mujeres también víctimas y que también necesitan protección, que son víctimas, por ejemplo, de sus parejas lesbianas, o aquellas mujeres, como aquella anciana de 69 años que fue degollada por su nieto búlgaro, o aquellas hijas que han sido asesinadas por sus madres, o aquellas madres que han sido asesinadas por sus hijos. Yo tuve la oportunidad de relatarles algunos de los casos, pero se ponían muy nerviosos. Parece que contar la verdad de lo que está ocurriendo no les interesa, o contar también la de hombres que han sido asesinados por sus mujeres. Para nosotros, todas las víctimas, todos los españoles, sean hombres o mujeres, heterosexuales o homosexuales, tienen que tener la misma protección, le guste al Partido Popular y a Ciudadanos o no les guste. Y además les pedimos que dejen de mentir. Nosotros no decimos que hay que desproteger a las mujeres, decimos que hay que proteger a todas las mujeres. Lo que no estamos dispuestos, como parece que sí lo están ellos, es a seguir regando con dinero público los chiringuitos, en este caso de la ideología de género, como ocurrió en Andalucía, donde gracias a Vox, gracias a que logramos levantar las alfombras y abrir los cajones y pedir las auditorías, descubrimos que ese Partido Socialista, al que se le llena la boca de decir que defiende a la mujer,
estaba dilapidando el dinero público, se gastó de los 42 millones presupuestados en lucha supuestamente para defender a las víctimas de la violencia de género, solo 1,2 millones de esos 42 llegaron efectivamente a las mujeres. Esto es lo que les pasa a la izquierda sectaria, que les estamos descubriendo ante las víctimas. Las víctimas van a saber que la verdadera protección se encuentra en un partido como Vox, que dice, por ejemplo, que a todos los autores de violaciones, de crímenes por la violencia intrafamiliar, irán a prisión en cadena perpetua, en cadena permanente. Esto es lo que no quieren aceptar, que nosotros sí protegemos de verdad a todas las víctimas. Y que quede muy claro una cosa, Vox estará siempre del lado de las víctimas, la apoyaremos políticamente, la apoyaremos económicamente, la apoyaremos con todas las medidas judiciales, legales y policiales que sea necesario. Pero primero lo haremos para todas las víctimas, sean hombres o mujeres, heterosexuales, homosexuales, adultos o jóvenes, y además lo haremos con medidas eficaces, cosa que hasta ahora se ha demostrado que las víctimas se siguen produciendo y que las medidas no son eficaces. Así que les pedimos al Partido Popular, a Ciudadanos y a la izquierda sectaria que no mientan y que digan la verdad. Vox es un partido que quiere luchar contra todo tipo de violencia intrafamiliar. Lo que no vamos a hacer es comulgar con la imposición de la ideología de género y con los chiringuitos montados por la izquierda sectaria para vivir, desgraciadamente, de la tragedia de tantas víctimas. Critican a su grupo, pero son los únicos, como bien dice, que piden cadena perpetua para aquellos que cometan crímenes sexuales o que asesinan a una persona. Sí, mire, fíjese usted, la persona que me increpó en la sala, esta mujer de origen marroquí, es una persona que fue, y ella no lo ha contado porque tendría que haberlo dicho, fue gravemente lesionada a través o por culpa de un iraní que era su cuñado, era el marido de su hermana, que le pegó varios tiros, casi la mata y la dejó en una silla de ruedas. Pues bien, ella no tuvo la protección con las actuales leyes de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque el agresor no era su pareja heterosexual, era la pareja de su hermana. Con las leyes de Vox, con la ley de violencia intrafamiliar que defiende Vox, sí habría estado protegido. Tampoco estuvo debidamente condenado y no cumplió la pena este agresor, que fue condenado a 9 años de prisión y a los 2 años ya estaba en la calle. Con la actual legislación, con la que defiende el Partido Popular, Ciudadanos y toda la izquierda sectaria. Si hubiera sido gracias a las leyes que propone Vox, las leyes contra la violencia intrafamiliar, habría ido a cadena perpetua y ese agresor iraní que le postró de por vida en una silla de ruedas no vería nunca más la calle y no pondría nunca más en peligro la vida de ningún ser humano. Y en tercer lugar, le decimos a esta mujer que sabemos que está recibiendo dinero y que ha recibido dinero de las comunidades autónomas, su asociación, pero esa asociación de mujeres marroquíes que ella preside, recibió dinero y luego le fue requerido su devolución por la propia Comunidad de Madrid porque no lo había destinado a los fines correctos. Por tanto, hay que contar toda la verdad. Con las leyes contra la violencia intrafamiliar que propone Vox, esa mujer habría estado protegida por nuestras leyes, el criminal habría estado toda la vida en prisión y además las ayudas económicas habrían llegado a la víctima, cosa que a ella, el dinero al que fue condenado su agresor, nunca jamás lo pagó. Esta es la diferencia entre quienes proponen leyes realistas y leyes justas, como propone Vox, y quienes mantienen sistemas absolutamente ineficaces e injustos, como es todo el chiringuito de la ideología de género. Pues Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por atender a las cámaras de este informativo. Le vemos en poco más de 1 hora en el plató del Gato al Agua. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. Hablamos ahora de política nacional porque la preocupación de los españoles es evidente. La mayoría de ellos no quiere un ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias. Así lo pone de manifiesto un sondeo de Sociométrica para el Español, del que se desprende como un 61,8% de los encuestados preferiría que los socialistas pactasen con los populares y los de Ciudadanos. Es decir, un ejecutivo de coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos. Un escaso 19% apuesta por ese pacto que el Partido Socialista ha sellado con la formación morada, pero por encima de esta opción se sitúan los que prefieren ir a unas terceras elecciones antes de un gobierno con Podemos que tenga que depender de los separatistas. Exactamente un 19,2% prefieren volver a votar antes de ese escenario.
Los españoles no quieren que ese pacto del abrazo se convierta en realidad en un ejecutivo socialista con tintes morados. Los dos partidos han sometido a votación de su militancia ese preacuerdo y los del Partido Socialista han salido respaldados. En Ferraz han logrado victoriosos sus intenciones, mientras que desde Cataluña llega la presión. Al igual que en las anteriores ocasiones, el PSC saca a relucir sus verdaderos sentimientos nacionalistas. Reivindican la idea de que España sea plurinacional. Estaba claro que así sería. El 92% de las bases del PSOE han avalado el preacuerdo alcanzado por su líder Pedro Sánchez para gobernar en coalición con Unidas Podemos. Una consulta vinculante con un 63% de participación. 180.000 personas, incluidos los militantes del PSC, de las Juventudes Socialistas de España y las de Cataluña, han votado el sábado en unas primarias históricas de participación para los de Ferraz. Sin embargo, Podemos aún no tiene sus resultados. La consulta en similares términos dura más días. Comenzó el pasado sábado y termina el martes 26 a las 12 de la noche. Habrá que esperar. Sin embargo, si hoy alguien se ha acercado más a los de la formación morada que a los de su propio partido, son los del PSC. ¿El motivo? El PSC desde su fundación defiende que Cataluña es una nación. Desde el siglo pasado, porque el PSC se fundó hace 40 años, defendemos lo mismo. Una postura que aseguran mantienen los socialistas catalanes desde hace más de 40 años. Así se puede comprobar en el documento de estrategia que los socialistas catalanes debatirán en su próximo congreso previsto para los días 13, 14 y 15 de diciembre en Barcelona. Un lenguaje, el del PSC, que guarda más similitudes con el de Podemos que con el del propio Partido Socialista. Mientras tanto, falta otra pata de la mesa, RC. Sus condiciones ya están sobre ella. Vamos a esperar a que termine su consulta hoy y a disposición de ayudar al investigador. Y tenemos una noticia de última hora sobre esa consulta a la militancia de Esquerra. Conexión con redacción de informativos, Patricia Tenorio. Malas noticias para el Partido Socialista. Muy buenas noches. Eso es, Alba, malas noticias porque el 94,6% de los militantes, de los votantes de Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho no a apoyar la investidura de Pedro Sánchez si antes no se crea, no se pacta esa mesa de diálogo que intentará mediar un poco en esa situación que hay en Cataluña. Desde esta mañana, exactamente desde las 9, se estaba llevando a cabo esa votación por los votantes. ¿Y cuál era esa pregunta que estaban haciendo? Pues la siguiente: ¿estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político en el Estado a través de una mesa de negociación? Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ha sido la encargada de dar a conocer estos datos hace escasos minutos, a las 8:30 en punto de la tarde, y ha asegurado que ahora es Pedro Sánchez quien tiene la pelota sobre su tejado, que es quien tiene que dar ese paso para abrirse a esa mesa de diálogo, porque si no, dicen que Esquerra Republicana no se va a sentir culpable de unas terceras elecciones y de si esa investidura vuelve a ser fallida. Gracias, Patricia, y muy buenas noches. Los contactos y las negociaciones para la investidura se han reanudado esta semana, una vez que los militantes del PSOE ya han dicho lo que quería oír su dirección. De momento, Ferraz no ha llamado al Partido Popular, a pesar de que muchos varones socialistas e históricos apuestan por la fórmula del grupo de Pablo Casado. Este ha hablado hoy asegurando que el socialismo ya había escogido el camino de la ruptura. Son por las intenciones del Partido Socialista por las que descarta por completo permitir la investidura de Pedro Sánchez. Es porque en 10 horas, sin contestarme la llamada, se dio un abrazo con Pablo Iglesias para decir que ese es el gobierno que quería para España. No esperó ni siquiera al rey de España, al que tenía en Cuba. Pero es que luego lo que hace es mandar una consulta, que es un cheque en blanco, a sus bases, las mismas que le rechazaron este mismo acuerdo hace 4 meses, y luego llevan 2 semanas intentando blanquear a Esquerra Republicana y el señor Iceta diciendo que en el fondo esto que le está pidiendo Esquerra Republicana ya es lo que tanto Susana Díaz como el resto de varones aprobaron en la Declaración de Granada y en la Declaración de Barcelona. Y creo que esto es muy grave. Las intenciones del PSC tampoco han cogido por sorpresa a Ciudadanos. No les extraña, y menos aún cuando se conoce que Pablo Iglesias será el próximo vicepresidente del Gobierno. Lorena Roldán, que ha comparecido en la sede de su partido tras la celebración de la Ejecutiva Nacional de esta fuerza política, también ha descartado apoyar a Pedro Sánchez. La de Ciudadanos ha calificado ese futurible ejecutivo como el de los peores sueños. Un gobierno que tenga como vicepresidente al señor Iglesias, que se fue a negociar unos presupuestos a la cárcel con Junqueras. ¿De verdad el señor Sánchez se cree o piensa que esto es lo que nos merecemos los españoles?
Yo creo que la cosa es seria, que exige que el señor Sánchez rectifique, que piense de nuevo en quién quiere que sean sus socios, que estamos a tiempo, que hay otra mayoría posible, una mayoría alternativa con un amplio consenso para sacar reformas adelante, y estoy convencida de que los españoles prefieren un gobierno moderado, prefieren un gobierno de centro y no, desde luego, este gobierno de pesadilla. Desde el mundo empresarial continúan llegando las peticiones a la política. Formulan la idea de cómo debe ser el próximo gobierno. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha abogado por construir un ejecutivo que ponga en el centro a aquellos que construyan empleo, es decir, al mundo empresarial. Nosotros queremos un gobierno que sea estable, moderado, con sentido de Estado y con sentido común. Y el sentido en común nos dice que en estos momentos de contexto económico que estamos viviendo, con una desaceleración mucho más acentuada de lo que se preveía, hay que seguir la ortodoxia económica. Y la ortodoxia económica y laboral nos dice que en estos momentos hay que contar y poner en el centro a los que crean empleo, a la empresa. Y a la empresa lo que no se le puede es penalizar, no se le puede castigar. Dimite el diputado del Partido Popular por León que presentó un título falso de Derecho. José Miguel González ha anunciado su dimisión de su cargo dentro de la formación popular y también de su acta de diputado. Una decisión que se produce después de las informaciones publicadas en los últimos días que apuntaban a que había mentido en su currículum. El popular aseguraba que disponía de la licenciatura de Derecho, pero no era verdad. El exdiputado, un hombre de confianza de Teodoro García Egea, del secretario general del Partido Popular y también a escala nacional, va a ser sustituido en el Congreso de los Diputados por Carmen González, la número 2 del Partido Popular en León. González ha asegurado que dimite para no perjudicar al grupo y para respetar la confianza que miles de leoneses depositaron en él. La Fiscalía insiste en que hubo rebelión en el procés. De esta forma, el Ministerio Público critica que el Tribunal Supremo optase por una condena mucho menor. Así se plasman los informes con los que la Fiscalía se opone a la nulidad de la sentencia. En 7 escritos distintos, los 4 representantes de la Fiscalía contradicen los argumentos de los dirigentes independentistas para conseguir su fin. En referencia a la petición de los procesados de que los procesados fuesen condenados por rebelión y no por sedición, argumentan que los hechos pudieron haber tenido un encaje normativo mucho más riguroso. La Fiscalía rechaza con estos informes la solicitud de nulidad de la sentencia, el paso previo a que las defensas puedan recurrir en amparo ante el Constitucional. La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al yihadista que tenía pensado atentar en Madrid durante las Navidades de 2017. Fue detenido junto a 2 de sus cómplices el 5 de diciembre de hace 2 años y desde entonces están en prisión provisional. Según el escrito de la acusación de la Fiscalía, estaba decidido a pasar a la acción después de asumir plenamente los postulados y también del Daesh. Este interés, según el Ministerio Público, se habría reforzado tras los atentados de Barcelona del 18 de agosto de 2017. Fue a partir de ese momento cuando habría planeado un atropellamiento masivo en una zona céntrica, peatonal y muy concurrida, como podría ser Puerta del Sol, y también calles adyacentes como el Museo del Prado o también el Museo del Ferrocarril. También tenía incluso mapas para ello. Este yihadista afronta 31 años de cárcel acusado de planificar este atropello masivo en nombre del Daesh. ACS gana un nuevo contrato para ampliar y mejorar la red ferroviaria en Australia. CPB Contractor, la empresa del grupo CIMIC, se ha adjudicado los contratos de construcción de la extensión ferroviaria como parte del programa Metronet en Australia. El proyecto está financiado por el Estado australiano en colaboración con el Gobierno de Australia Occidental y el valor de la adjudicación se va a confirmar en la ejecución del contrato. Las labores de construcción van a comenzar este mismo año y se prevé que se completen en el 2023. Según el director ejecutivo del grupo, con esta adjudicación, el grupo CIMIC continúa haciendo una fuerte contribución a los principales proyectos en Australia. Y es que este no es el primer proyecto que CPB Contractors se adjudica en Australia. Entre los principales proyectos que se está llevando a cabo actualmente se encuentran el metro de Sydney, el túnel del metro de Melbourne o el ferrocarril regional en Nueva Gales del Sur, entre otros muchos.
Internet alberga muchos peligros y quedar con desconocidos a través de la red supone un grave riesgo. La joven María Calvo, desaparecida el pasado día 7 de noviembre, Marta Calvo, en noviembre en la localidad valenciana de Manuel, tras haber quedado con un hombre. Desde entonces no se sabe nada de ella. Lo único que conocen los investigadores hasta el momento es que envió su ubicación a su madre. A las 6 de la tarde había quedado y unas horas más tarde la madre enviaba mensajes y llamaba a la joven, pero el teléfono estaba apagado. Se desplazó hasta su vivienda, pero comprobó que no estaba y denunció su desaparición. La persona con la que se citó también está desaparecida. Se trata de un hombre de nacionalidad argentina, residente desde hace unos meses en esta localidad valenciana. Marta Calvo Burón tiene 25 años, mide 1,65 m de estatura, es de complexión delgada, su pelo es castaño y sus ojos marrones. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de esta desaparición y ha desplegado también un dispositivo para tratar de localizar a la mujer. Visto para sentencia el crimen de Diana Quer, por el que el Chicle podría ser condenado a prisión permanente revisable. La de hoy ha sido la última sesión del juicio tras 2 semanas en las que se han despachado varias piezas como las pruebas testificales, las periciales y la prueba documental. En esta última sesión se han abordado los informes de las partes personadas y el único procesado, José Enrique Abuín, ha dispuesto de su derecho a la última palabra. La defensa del Chicle, del autor confeso de la muerte de la joven, ha modificado su escrito de calificación y, aunque mantiene 2 años y medio por un homicidio imprudente, contempla ahora como subsidiaria la petición de homicidio doloso con una condena de entre 5 y 7 años. La Fiscalía y la acusación particular mantienen sus conclusiones de que José Enrique Abuín debe ser condenado por agresión sexual, detención ilegal y asesinato con alevosía y ensañamiento. Las lluvias torrenciales de Cecilia se han cobrado la vida de 4 personas en Francia. En el país galo el temporal ha provocado el desbordamiento de varios cauces y problemas en el transporte, hasta el punto de que hay pueblos totalmente aislados, incomunicados. Los 4 fallecidos son una pareja, un tercer hombre que cayó al agua después de que el barco de rescate en el que se estaba encontrado volcase y otro hombre hallado en el interior de un coche. Además, otras 2 personas siguen desaparecidas. Una de ellas, un hombre de 77 años. Var y los Alpes Marítimos están en alerta roja desde el sábado debido a las fuertes lluvias torrenciales que vienen acompañadas de un gran oleaje. Estas son las zonas más castigadas por el temporal Cecilia. En tan solo 48 horas han caído tantos litros como en 2 o 3 meses de lluvia en este área. En Italia el temporal también ha causado inundaciones y la desaparición de una persona. La tensión continúa en Latinoamérica. Ya van 5 días de numerosas protestas y manifestaciones en Colombia. Para buscar una solución a esta situación, a la agitación en las calles, Iván Duque ha iniciado conversaciones con diferentes alcaldes del país. Busca fortalecer la agenda social, acabar con la corrupción y cerrar las brechas sociales. El presidente de Colombia, Iván Duque, se ha reunido con los alcaldes gobernadores electos del país en lo que ha supuesto el inicio del diálogo social. Espera poder escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y trazar una agenda que permita superar la actual situación que atraviesa el país. Y no voy a escatimar un solo minuto en que este trabajo con ustedes sea además una de las piezas principales de la transformación de nuestro país en los próximos años. Según ha explicado, las conversaciones se extenderán hasta el próximo 15 de marzo y tienen como objetivo hacer visibles los anhelos de los colombianos, reconocer sus preocupaciones y atender de manera realista sus propuestas, apelando a la convivencia de un debate con propósito. Pero queremos hacerlo con ustedes en los territorios, porque también hay que aterrizar la conversación a los territorios, a los municipios, a los barrios de los municipios. Y eso demanda de todos nosotros grandeza, humildad. En relación a las protestas registradas durante los últimos días a raíz de la huelga general convocada para el jueves de la semana pasada, Duque ha recalcado que el gobierno reconoce que las expresiones de protesta pacíficas son siempre recibidas, pero ha rechazado las violentas.
Los demócratas arrasan en las elecciones de Hong Kong. El hartazgo con el gobierno ha provocado que la participación en estos comicios se haya disparado, registrando cifras históricas, más de un 70%. Una movilización que provoca un fuerte respaldo social a los grupos que llamaron a las protestas desde el pasado mes de junio. Unas urnas, Alberto Soto, marcadas por las protestas en las calles. Muy buenas noches. Unas protestas, buenas noches, que se han prolongado en el tiempo durante algo más de 5 meses y que también han propiciado la victoria en las elecciones que se celebraron ayer domingo de la oposición del Partido Demócrata. Unas elecciones que los ciudadanos de Hong Kong se han tomado como un referéndum a la gestión política que se estaba realizando en su distrito. Récord de participación histórico, más del 70% de los electores que estaban llamados a las urnas han acudido a votar. Ahora los pandemócratas controlan 17 de los 18 distritos hongkonenses. Muchos de ellos son jóvenes y es su primera vez en política. También daban algunos consejos para evitar posibles problemas en esas elecciones, como por ejemplo esperar a que se secase la tinta de la papeleta para evitar problemas. De momento, nuevo gobierno en Hong Kong. Habrá que ver ahora si cesan completamente las protestas. Gracias, Alberto. Elecciones también en Uruguay, que dejan el marcador en un empate técnico entre Luis Lacalle y Daniel Martínez. Con más del 96% de los votos escrutados, el candidato del Partido Nacional superan apenas 1,4 puntos al aspirante del oficialista Frente Amplio. Una ventaja que se cifra en 28.600 votos. La diferencia entre los dos candidatos es tan ajustada que la definición va a depender de los votos observados, es decir, aquellos votos de las personas que no hayan podido votar en las mesas que les correspondía, como los presidentes, secretarios y demás funcionarios de las mesas electorales. Nunca se ha resuelto una segunda vuelta por un margen tan estrecho, pero la Corte Electoral todavía debe abrir esos votos observados, que suman 35.300. Este organismo va a anunciar el ganador de estos comicios a finales de esta semana, entre el jueves y el viernes. Y una Uber pierde la batalla en Londres al quedarse sin licencia por problemas de seguridad. La autoridad del sistema de transportes de la capital británica ha denegado la concesión de una nueva licencia como operador privado. Se considera que la empresa no es apta ni adecuada debido a los fallos detectados en la seguridad de los pasajeros, por lo que no se puede renovar la licencia. Se trata de la segunda ocasión que esto le sucede a la compañía. Cuenta con un plazo de 21 días para apelar esta decisión. En el caso de que se iniciase el periodo, Uber podría seguir operando en Londres. También durante ese periodo, la compañía de VTC puede implementar cambios necesarios para demostrar ante los tribunales que es apta y adecuada cuando se resuelva la apelación. De este modo, la retirada de licencia se convierte en una batalla para los taxis negros de la ciudad británica. Este sector se ha enfrentado con fuertes protestas por las altas exigencias que les pide a ellos frente a los de un conductor de Uber. Abrimos ya nuestra habitual sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. El secretario de la Marina de Estados Unidos ha dimitido de su cargo y defensa, así se lo había solicitado tras perder la confianza en él. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, efectivamente le han hecho dimitir, no le han pedido que dimita, le han echado, hablando en plata. Este hombre, Richard Spencer, tenía el cargo de secretario de la Armada, que es el equivalente en España al almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. Allí no es un almirante, puede serlo, puede que no, ya lo veré, pero es un cargo político, no es un cargo puramente militar. Es verdad que él en su juventud estuvo 5 años en los Marines, se retiró de capitán, pero bueno, realmente su perfil es el de un civil, ¿no? Y claro, los medios progres ahora están todos volcados en decir que le han echado por su oposición a Trump en el caso Gallagher, que lleva conmocionando a la Armada desde hace prácticamente un año, lleva un año hasta hoy mismo, ¿no? Y eso no es exactamente así. Gallagher es un sargento primero de los Navy SEAL, que es esta unidad de élite de operaciones especiales, responsable, por ejemplo, de la muerte de Bin Laden, y en este grupo militaba el sargento primero Gallagher,
contabilizaba ya 8 despliegues de guerra, varias condecoraciones al valor, entre ellas dos estrellas de bronce, y en 2018, el año pasado, fue acusado de 8 delitos, algunos de ellos muy graves, como por ejemplo el asesinato de un prisionero, por lo tanto es un crimen de guerra, de un prisionero del Estado Islámico. En este mes de julio ha sido absuelto de casi todos los cargos, de 7 de los cargos, excepto uno, el menor de ellos, que era el de haberse fotografiado con el cadáver, junto al cadáver de un miembro del Estado Islámico, un miembro fallecido del Estado Islámico. Y por esto, siguiendo el proceso judicial en la Marina, se le degradó de sargento primero a sargento, o sea, un empleo, un grado, y se estaba amenazando con retirarle el tridente, que es ese emblema tan famoso en estos... que le guste el cine de guerra lo conocerá, bueno, pues este famoso tridente que es el símbolo de los Navy SEAL y que por lo tanto es bastante humillante el que te retiren después de la carrera que has tenido, que tengas que retirar sin él. ¿Qué es lo que hizo Trump? Pues Trump, dentro de sus atribuciones, tiene que hacerlo, decidió que se le repusiera en su empleo de sargento primero y que no se siguiera discutiendo acerca de si se iba a retirar o no, que se le mantuviera tal como estaba. Spencer, nuestro dimitido secretario de la Armada, no estaba de acuerdo con esto y lo que ocurre es que, y es aquí donde los progres no lo dicen, escribió en privado a la Casa Blanca, es decir, al gabinete del presidente, pidiendo que el presidente no interfiriera más en este tema, en este asunto de la Armada, y a cambio él garantizaba que se le mantendría el tridente. Bueno, esto en cuanto lo supo su jefe, que es el secretario de Defensa, el ministro de Defensa, que estaba carteándose con la Casa Blanca, saltándose el conducto reglamentario, lógicamente perdió toda confianza en él. Son cargos de confianza. Cuando pierdes la confianza, no puede seguir en el cargo. Por lo tanto, esa es la razón real de la dimisión, no tanto su oposición, que ya se sabía desde hace un año, sino el cómo se saltó el conducto reglamentario. Y esto es lo que algunos no quieren decir. ¿Quién va a asumir a partir de ahora su cargo? Bueno, el que ya está nombrado y ahora mismo, bueno, pues prácticamente no hay dudas que va a asumir el cargo, es un contraalmirante, Ken Braithwaite. No solamente un contraalmirante, está retirado hace bastante tiempo, sino que además tiene 2 carreras civiles, ingeniería naval y ciencias políticas, un hombre que tiene un máster en administración gubernamental, un hombre de negocios, ha estado durante bastantes años dedicado a los negocios, y también como director de comunicación de la embajada en Pakistán, y actualmente ocupaba el cargo de embajador de Estados Unidos en Noruega. Lo que los expertos dicen es que lo que está buscando ahora Trump es otro perfil, no está buscando tanto el perfil que tenía Spencer, más civil, más político, más casi como Donald Trump, sino está buscando otra vez un perfil militar que sea mejor recibido por la Armada, porque al fin y al cabo es sotoalmirante como los altos mandos de la Armada, y que también pueda entender mejor y pueda llevarse mejor, también experto en comunicación, pero a la vez quiere un perfil que no sea solamente militar, sino con una amplia experiencia política, lo es, embajador, y en los negocios, de tal forma que bueno, ha buscado un perfil muy completo y bueno, no sabemos si tendrá mayor o menor éxito. Lo veremos. Dejamos Estados Unidos y nos vamos hasta Líbano, porque desde mediados del mes de octubre se están registrando nuevas protestas, movilizaciones desde que se anunciasen nuevas medidas fiscales. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene ahora el país? Bueno, son las peores protestas desde las de 2015-2016. Y a diferencia de las que hemos hablado recientemente y estamos viendo en Chile y en Bolivia, lamento decir solo, pero comparativamente hay que decirlo, solo se han llevado 5 muertos y unos centenares de heridos. Por allí en las latitudes de América del Sur están siendo bastantes más altas las bajas mortales y los heridos, ¿no? Es cierto que sí que tiene similitud porque también están haciendo caer gobiernos, ¿no? El primer ministro Saad Hariri ha dimitido junto a todo su gabinete, ¿no? ¿Cuál es la gota, ¿no? Porque en todas estas siempre hay una gota, al igual que hemos visto en Chile, en Bolivia, hay una gota. ¿Cuál es la gota? Que no excusa, pero sí la gota que colma el vaso y que hace saltar todas estas manifestaciones. Son las medidas fiscales, como habías dicho. En concreto, el plan de aumentar impuestos tanto en la gasolina, el tabaco, el trigo y en las llamadas telefónicas online. Esto quizás es lo que más le ha hecho daño a los jóvenes, ¿no? Es decir, las llamadas por WhatsApp, FaceTime, Facebook, pues todas estas llamadas a partir de ahora serían cargadas, ¿no?
Con lo cual, bueno, han empezado unas protestas que parecen no tener fin, ¿no? Lo que pasa es que si esto fue la gota de inicio, lo que realmente enseguida las protestas han ido volcadas, han ido centrando en los problemas de fondo, no en simplemente estas tasas que se querían aumentar, ¿no? En los problemas de fondo, como son la enorme crisis económica que atraviesa el país, lleva ya un año más o menos, con una incapacidad de los sucesivos gobiernos para mantener los servicios básicos del país. Estamos hablando de la electricidad. La electricidad desde los años 70 no llega a todos los hogares, hay cortes, como mucho puedes tener 4 horas seguidas. El agua tampoco llega, a la recogida de basuras y cualquier cuestión puramente higiénica de las ciudades en los pueblos, ¿no? El paro llega ya a un 25%, en un 37% en el caso de los jóvenes. Y al final, junto a esta crisis económica, que es la gran queja de los manifestantes, está otra que ellos relacionan mucho, que es la corrupción. Claro, ellos precisamente dicen que esta crisis financiera se debe a la corrupción generalizada que hay en las instituciones y se trata de la peor crisis económica que se ha visto en años. Sí, como he dicho, lleva un año de duración, lo que es la crisis golpeando fuerte. No se había visto nada ni en tiempos de guerra. Los tiempos de guerra son peores por otras razones, pero únicamente están peor que nunca, ¿no? Y ellos, los manifestantes, consideran que esta crisis ha venido de la mano de una corrupción que está percibida como endémica, como algo consustancial prácticamente ya no solamente al país, sino al Estado y al sistema de gobierno, al sistema legislativo, al sistema de jefatura de Estado, ¿no? Lo consideran culpable de la crisis. Es que hay que tener en cuenta que el Líbano tiene hasta una legislación muy parecida a la de Suiza de secreto bancario que está específicamente diseñada para ocultar los beneficios de la corrupción gubernamental, ¿no? Con lo cual es un poco... hay que decir una cosa sobre estas protestas y es que aparentemente no son protestas sectarias. Digo sectarias porque se considera que el sistema político libanés es sectario, es decir, desde los años 70 y sobre todo a partir de los años 80, al terminar la guerra civil, el Líbano, para buscar la estabilidad, se estableció un sistema por sectas, por grupos religiosos, de tal forma que tanto en el Parlamento hay cuotas para determinadas profesiones religiosas, bueno, se dividen así, y en los poderes del Estado también, es decir, el primer ministro ha de ser siempre un musulmán suní, el presidente del Parlamento ha de ser siempre un musulmán chií, el presidente del país tiene que ser siempre un cristiano maronita, los maronitas son cristianos de obediencia a Roma, y luego hay otros cargos menores también para los cristianos ortodoxos, de tal forma que es verdad que ha dado cierto margen de estabilidad. También ha provocado muchísima inestabilidad cuando los cargos quedaban vacantes y no se ponían de acuerdo para elegir. Y lo curioso de estas protestas es que aparentemente a día de hoy no está probado que ninguna de estas sectas, por así decirlo, de estas corrientes político-religiosas esté detrás de las manifestaciones. No parece que sean realmente lo que dicen querer ser. De hecho, entre sus demandas están la dimisión no solamente del primer ministro, que ya ha dimitido, quieren que dimita el presidente y quieren que dimita el presidente del Parlamento. Es decir, quieren que dimita toda la vieja guardia que viene de la guerra civil, antiguos jefes en general de partidos políticos y de milicias armadas que siguen teniendo mucho poder en el país y quieren una renovación total de estas personas y que, como he dicho, se deje el sistema de sectas por un sistema, digamos, normal de partidos políticos que no sean sectarios. Lo que pasa es que va a ser bastante difícil porque al final la gente se agrupa gregariamente por afinidades. Pero bueno. Hoy en día, ¿con qué apoyos cuenta el partido milicia de Hezbollah? Claro, Hezbollah es la única milicia que queda en el país. Después, cuando termina la guerra civil, en los años 80, todos los demás, los cristianos y los suníes y demás, todos hacen desaparecer, disuelven sus milicias, se reintegran, digamos, en la vida política pacífica sin milicias, pero lo único que no lo hace es Hezbollah. Eso le da un gran poder, es un Estado dentro del Estado. En ocasiones se considera que tiene más poder militar que el propio ejército del Líbano. De tal forma que bueno, tiene esa milicia, es una milicia que actúa como ejército, por ejemplo, en Siria, donde está apoyando a los chiíes en contra del Estado Islámico y de otras facciones yihadistas radicales. El Estado Islámico ahí actúa más como un ejército, el Líbano actúa como una milicia y cuando se enfrenta a Israel actúa como un grupo terrorista. Luego tiene todas esas facciones dentro de ellos. ¿Por quién es apoyado? Es apoyado, lógicamente, por los países chiíes, porque es una milicia puramente chií, por los países chiíes de la zona, como son
es Siria, naturalmente, aunque Siria ahora puede ayudar poco porque tiene problemas en casa. Realmente Hezbollah les está ayudando a ellos, ¿no? Y sobre todo por Irán, que es el gran protector de los chiíes de Oriente Medio. Y yo creo que, de hecho, la prueba de que Hezbollah no está detrás de estas protestas es precisamente que en la zona dominada por los chiíes, por Hezbollah a fin de cuentas, las protestas son muy pocas porque Hezbollah ha dado orden de que paren las protestas. A fin de cuentas quieren desmontar parte de su chiringuito también, con lo cual ha dado orden, y cuando Hezbollah te da la orden en su territorio de no protestar, pues claro, los jóvenes en muchos casos se prefieren quedar en sus casas. Desde luego, Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchos vecinos de Sevilla han podido ver este fin de semana una gran bola de fuego cruzando el cielo. Se trataba de una roca de asteroide que entró en la atmósfera bruscamente y que se ha dejado ver en varios municipios de la Sierra Sur y la Campiña sevillanas. Una velocidad de 54.000 kilómetros por hora que provocó que la roca se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 83 kilómetros sobre el suroeste de la provincia de Sevilla. Estas imágenes han sido captadas por los detectores de la red de bólidos y meteoros del suroeste de Europa. Ahora se está tratando de investigar el origen. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero las dejamos con Tiempos Modernos y después El gato al agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.